nacen de la panspermia. Esto es semen universal, entendido latamente, o de semilla. Si hablaríamos de metáforas, medio, esto se llama DNA. Esto se llama pares de bases. Afirmo en tercer lugar, los huevos no putrefactos y las semillas en buen estado tienen verdadera forma sustancial y viviente de animal y de planta. Estos óvulos tan diminutos suben con toda facilidad en los vapores o son arrastrados por el aire, el agua y elementos similares y esparcidos por todas partes. Por eso, si pudo decir el poeta, todo lo llena Júpiter, podemos decir nosotros, todo está lleno de óvulos. Por eso los hombres y demás animales absorben continuamente dichos óvulos o semillas, ya sea con la respiración, ya con los alimentos y las bebidas. Definía la presencia de microorganismos que se transmitía. Porque todo el orbe, todo lo que nos rodea, está lleno de bacterias. Siguiente. De óvulos pequeñísimos de insectos muy diminutos nacen gusanos de número casi infinito. De ahí que con ayuda del microscopio, por favor, esto hay que replantear en la historia nuestra. Había un microscopio en esta universidad. Ya vamos a demostrarlo. Se descubren innumerables gérmenes del tamaño increíblemente pequeño en el aire, en el agua, el aceite, la sangre, la leche. El ingeniosísimo Lavoisier atestigua haber visto en una gota de agua de lluvia gérmenes tan diminutos que 90.000 de ellos no igualarían al tamaño de un grano de arena. Puede revisarse otros experimentos del mismo autor que ya mencionamos al tratar de la divisibilidad de la materia. Siguiente. Estos gérmenes, según el testimonio del padre Lanis, se encuentran también en la sangre humana, en aquellos que tienen fiebre, con esta notable circunstancia que si en el microscopio los gérmenes demuestran tener ojos negruzcos, el hombre morirá con toda certeza. Es increíble. Es la descripción de los gránulos tóxicos de los glóbulos blancos y que definíamos como riesgo de mortalidad. Segundo, ruptura. Este hombre plantea que los microbios generan enfermedades. Eso no lo había planteado nadie en el mundo, porque se sabía de los microbios desde Leeuwenhoek. Pero nadie dijo que los microbios hacen enfermedad, porque las enfermedades estaban bajo el dominio de la doctrina hipocrática de los humores. Eso no había, esa conceptualización que hacen ellos ahora. Cuidado, es Juan Bautista Aguirre, maestro. Lo que usted dijo, hay que investigarlo. Es Juan Bautista Aguirre. Fuera de esto, Kircher, el grande de los grandes, el jesuita que se le decía el que sabe todo en la época, Athanasius Kircher, y otros juzgan que la única causa de las pestes son los gérmenes malignos que pululan en el aire con cantidades increíbles y que aún con el aire absorben los hombres. Por lo tanto, no son humores los que causan enfermedades. El aire es un vehículo. Las bacterias son la razón. Eso es destrucción eso es generación de conocimiento científico. Ruptura de paradigmas. Siguiente. Microscopio de Koch. Cuando experimento, dice Juan Bautista, yo mismo he observado muchas veces en el mejor microscopio construido recientemente por Koch, que en una partícula de piel humana tan pequeña que apenas era igual a un gramo de arena y 3.000 y más poros o orificios. Este era el microscopio que tenían en Quito. Por obvias razones, luego de la expulsión, todo se expolió y todo se frió. Y todo se robaron.
Sé que los libros de la biblioteca se las vendían en las pulperías de la capital. Siguiente. 1761. Salón Máximo de San Gregorio, de la Universidad de San Gregorio. Juan de Hospital, catalán, nacido en Bañolas, Girona. Tutoriza una tesis de un joven, Manuel Carvajal, nacido en Ibarra. El inicio de la ciencia moderna. De manera solemne, en esta tesis se dice, el 14 de diciembre de 1761, que la academia, la Universidad de San Gregorio y estos hombres prefieren la teoría copernicana a la tolemaica. En otros sitios quemaban. Se rompen los paradigmas, no a la generación espontánea, sí a la teoría newtoniana, copernicana. Literalmente se está rompiendo el dogma. Y se da chance, se da la oportunidad a la ciencia moderna en Quito. Esto es 13 años antes de Mutis, en Rosario, en Bogotá. 13 años antes. Y por primera vez en América, cuando las universidades gringas eran 4 palos. Siguiente. Pero hay algo más. Es que aquí hay algo, no solamente hay personas académicas que desarrollan la ciencia en el Ecuador actual, en esa época. Hay grupos sociales. Hay personas como la Academia de Historia del Ecuador que aproximadamente entre 1762 y 1767, por tener gente de esta tierra como miembros de la Academia de Ciencias de París, de Londres, de Madrid, Pedro Vicente, José Antonio y Jean Mañán, generan una academia. Lo sorprendente es que usan un término muy europeo: pichinchense, parisiense, berlinense. Como que querían ser como ellos. Y no es que no tenían derecho, tenían miembros en estas tierras. Esta academia de ciencias, que no era de ciencias, era de letras y conocimientos y muy variada. Poco se sabe, pero quedan rasgos. Academia Pichinchense, la que realiza y construye el reloj de sol en 1766. Y en esta época aparece un hombre, alumno de esos señores, de Juan de Hospital, alumno directo. Estuvo en las clases seguramente de Juan Bautista Aguirre. Creo que no le conoció a Jean Mañán, porque Mañán murió alrededor del 755. Siguiente. A pretexto de que desde España un doctor llamado Francisco Gil presenta una obra al rey y le dice: señor, yo tengo un método seguro para preservar a los pueblos de las viruelas. Ese método que este señor presentaba era el aislar a los virulentos en casas. Un mecanismo de control de la enfermedad, como en este momento es el ébola. La gente muere de ébola porque se están muriendo en sus casas y les están haciendo la mortuoria en sus casas. El método de controlar el ébola es ir a los hospitales. Y este señor, en 1784, presenta este documento al rey. El rey, con sus médicos, difunde este libro, del que se cree llegaron a Quito 100 ejemplares. En el catálogo de la biblioteca municipal está el libro, pero no existe el libro en la realidad. Tuvimos que buscarla, y ahí sí
La historia debe cambiar, señores. Y debemos cambiar. Las redes sociales nos permiten esto. El internet nos permite a este rato descargarnos todos los documentos del mundo en los países que respetan su historia. El joven, en menos de 2 meses, el 11 de noviembre de 1785, Eugenio Espejo le delega a que dé un comentario sobre la factibilidad de aplicar estas normas. Eso es todo. Y el joven, este joven, escribe un documento. Eso es todo. Escribe un documento. Y en donde él dice de todo. De todo, sí dice de todo. Reflexiones sobre la virtud, importancia y conveniencias que propone don Francisco Gil, cirujano del Real Monasterio de San Lorenzo y su sitio, e individuo de la Real Academia de Medicina de Madrid, en su disertación físico-médica acerca de un método seguro para preservar a los pueblos de las viruelas. Este es el manuscrito del Colegio Mejía y del que he tenido la suerte de tenerlo en mis manos. Este manuscrito tiene la carta que él envía junto con Montúfar a su primo en Madrid. Una copia de este manuscrito fue enviada a Madrid. Siguiente. En este manuscrito este señor, y he tomado un grupo de tips, como se dice en la modernidad, puntos, porque hay mucho más, podemos pasarnos a hacer un seminario de los conceptos que Eugenio Espejo plantea, eso sí, en la visión de la ciencia moderna. La teoría microbiana. En la casi infinita variedad de estos atomillos vivientes se tiene un admirable recurso para explicar la prodigiosa multitud de epidemias tan diferentes y de síntomas tan varios que se ofrecen a la observación. Ya lo dijeron sus maestros. Pero este señor no se queda ahí. Este prócer, este individuo del futuro, no se queda ahí. Habla de la transmisibilidad, ciencia actual que tiene un término que se llama R sub 0, que significa índice de transmisibilidad de un microorganismo. Son los términos modernos. De esta manera, toda masa del aire no es más que un vehículo apto para transmitir, mecanismo de transmisión, hacia diversos puntos de heterogeneidad que está recargado en vago. Luego el aire mismo no es la causa inmediata de las enfermedades. Acabó con Hipócrates, acaba con Galeno, acaba con la doctrina de Aristóteles, acaba con todo el pasado. No son los humores, señores. 100 años antes. No son los humores. Que hacen el contagio, son otros tantos cuerpecillos distintos del fluido elemental elástico que llamamos aire. Luego es necesario la comisión de aquellos y de este, el aire, para que resulten esos maravillosos fenómenos que aparecen de cuando en cuando por el temor, terror y ruina de los mortales. Es un individuo que está dando una cátedra de ciencias médicas ahora. Pero si estaba en 1785, cuando no se sabía que esos corpúsculos eran los causales de las enfermedades. Pero aquí entonces, ¿qué pasa en Quito? Hay una doctrina de pensamiento. Siguiente. La flora microbiana humana, a esto se lo llama microbioma, término moderno de la salud moderna, en donde se está investigando en los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda esto. El microbioma se define como la huella digital. ¿Qué es el microbioma? El tipo, el número y la cantidad de bacterias que tiene el doctor Jorge, diferente al doctor Melio, que equivale a su huella digital bacteriana y a la suya. Y veamos qué dice Eugenio. Cada cuerpo, de cualquier género que sea,
tiene su peculiar especie de insectos, son las bacterias, que se le pegan y le son como naturales o con particularidad el aire, el agua, la tierra, las flores, los frutos, los palos, los mármoles, los peces, las telas. En fin, el microscopio ha descubierto un nuevo mundo de vivientes que se anidan proporcionalmente en todas las cosas. Entre todas, el hombre es el más acometido de muchísimas castas y familias de estos huéspedes molestos en todas o las partes más principales de su cuerpo. A veces pienso que cuando se lee a espejo, que como decía Kedin, el hombre que habla en doble sentido, decía de espejo, parece que estuviera haciendo poemas metafóricos de un libro de medicina moderna. Siguiente. Habla de la microbiología experimental. Si se pudiera que apurar más las observaciones microscópicas, aún más allá que las adelantaron Malpighi, Reaumur, Buffon y Needham, quizás encontraríamos en la incubación, desarrollamiento, situación, figura, movimiento y duración de estos corpúsculos móviles, la regla que podría servir para explicar toda la naturaleza, grados, propiedades y síntomas de todas las fiebres epidémicas y en particularidad de la viruela. Es increíble. Es increíble. El hombre se la sabía. Siguiente. Microscopía directa. No se hable de las úlceras y de los efectos del cutis, en los que se encuentra a la vista armada del microscopio un hormiguero, o por mejor decir, un torbellino de átomos voraces y animados. Y viniendo a nuestro asunto, el famoso Berillio ha observado gusanillos de cierta configuración en las postillas de la viruela, lo que llamamos impetigilización, lo que llamamos colonización bacteriana, los médicos de ahora. Porque en principio, el fluido de la pústula de la viruela no tiene bacterias, pero se llena de bacterias y las bacterias luego le matan al hombre. Y viniendo a nuestro asunto de la viruela, por medio del microscopio, y Pedro de Castro los ha visto en la peste napolitana, cuyos bubones hormigueaban de insectos. Biorriquecias, estos autores. Así no hay mucha justicia que improbar la sentencia de tantos médicos que asientan la causa de todas las enfermedades epidémicas en los dichos animalillos. Simplemente expresa ya conclusiones. Siguiente. Habla de la inmunología, de las defensas. Sí, señores. La dificultad más insuperable es la que causa la viruela, acometiendo a casi a todos los que no probaron su contagio y perdonando también a casi todos los que ya la habían padecido. Inmunidad adquirida. ¿A dónde está el ingenio más luminoso que pueda penetrar estos arcanos? Se pregunta el hombre. Aquí no hay sino humillarse a confesar nuestra debilidad y nuestra ignorancia. Ya no puede más. Pero no solamente lo que pasa con la viruela debe causar nuestra humillación. Todas las enfermedades, y para decir mejor, todas las cosas de la naturaleza ofrecen a cada paso un conjunto casi infinito de prodigios y misterios. Se reta a sí mismo a estudiar. Siguiente. La epidemiología. ¿Cómo? Este señor quiso hacer unas cosas que ni los estudiantes de ahora lo hacen. Investigar. La más excelente es que se da la vida a innumerables que parecen el cuchillo de las viruelas. Esta ventaja se puede calcular matemáticamente. Solo con hacer el cotejo de los que han muerto hoy con la epidemia de sarampión. En medio de un corto pueblo como el de Quito, que no pasa de 20.000 habitantes, la pérdida de 3.000 personas es un atraso considerabilísimo a la población. 3.000 de 20.000, Dios mío, sería 300.000 de los 2 millones que tiene el distrito. Y para participar la noticia al sabio gobierno o al muy ilustre cabildo, corrí carta de oficio a todos los médicos para que me avisaran del número de lazarinos que hubiesen reconocido en la ciudad, cuya copia vendrá al fin de este papel. Y un solo individuo, aún sin ser de la profesión médica, tuvo la urbanidad de darme razón en su respuesta
de las personas que había juzgado en ser leprosas. El hombre invita a los colegas de la ciudad a hacer un estudio epidemiológico. Siguiente. La infección nosocomial u hospitalaria. Esto es un problema de la medicina moderna. Entra el estimado colega a cambiarse una rodilla y sale con la herida, con la prótesis infectada. Estas son las infecciones hospitalarias o nosocomiales. Y él plantea un análisis al respecto. Si yo hubiese dicho que en una misma sala o que en unos mismos aposentos debían estar alojados virulentos y leprosos, está muy justo que se tuviese por intolerable mi propuesta. Obvio. Él decía, no estoy diciendo eso, que junten a los dos tipos de enfermos. Pero decir que la misma casa, con pared muy doble, que divida una sala de otra, y no solo con pared, sino con la distancia de algunos pasos. Y recuerdo el aislamiento virtual del doctor Gabriel. 1 metro, no tengo mamparos, no tengo paredes, pero mide 1 metro y espejo dice unos pasos. Con patio que a cada una le fuese peculiar, con puertas que no sean comunes sino peculiares, con oficinas respectivas a cada uno de los contagios y enfermedades. ¿Qué tiene de irracional, de arriesgado ni extravagante? Decir que la proximidad de los corpúsculos que nadan en el aire y que forman un ambiente común respirable de virulentos y leprosos causa el peligro es no ostentar ni un átomo de física, y a su ignorancia se debe que en caso igual se quiera atribuir al aire la causa del contagio. El hombre tiene una lógica simple de transmisiones. Establece, si el doctor Jorge estornuda con su influenza, que espero que nunca le dé, me va a transmitir porque estoy en el riesgo del metro. Pero si él estornuda, a los doctores que están atrás, muy difícilmente. Espejo dice lo mismo. Y aquí, lo más grande de este hombre, la medicina social. ¿De dónde he juzgado importante repetir que el oficio de cada uno de nosotros para con la patria es, porque lo demanda así la gravísima calamidad que amenazan las viruelas, prescribir el honor, despreciar la fortuna, sacrificar los hijos y prodigar la vida misma en cambio de una muerte suave, por coronada de la gloria de haber servido al Estado? Es grande este hombre. El rico indolente podrá contribuir con algunas sumas de dinero. El sujeto de talentos concurrirá con un torrente de luces para los aciertos e ilustraciones. El pobre sacrificará sus fuerzas y las unirá a otros tantos brazos fuertes, pero prontos y expeditos a tomar a la mano los materiales del edificio y, en una palabra, a fabricarse el templo de la salud para sus hijos, parientes y amigos. Tal debe ser el efecto que sigue el conocimiento de una materia de tan grave interés. Habla de la construcción de la casa y que todos podemos poner la parte. El pobre su trabajo, sus ladrillos, el rico su dinero. Qué conceptos magnánimos, tan nobles de este prócer. Al poco tiempo, 1786, y esto es producto de una investigación personal, en decir, bueno, ¿y qué pasó con Espejo? ¿Qué? ¿Solo fue un manuscrito? No, señor. Francisco Gil, el autor del libro, recibió el manuscrito. Y a los 2 años de su edición, del primero en el 84, ahora en el 86, saca su segunda edición, disertación físico-médica, su autor don Francisco Gil, segunda edición, en la que, como por apéndice, se insertan las reflexiones críticas que hizo el doctor Francisco Javier Eugenio de la Santa Cruz y Espejo, 1786. Este documento está avalado en la Gaceta del Rey. Primera cosa, el primer documento de investigación biomédica de Ecuador publicada en Europa.
Primer concepto. Ahí está la introducción de las reflexiones en la página 289. Como todo médico del rey, no insertó todo el documento. Es una fracción que, calculando en hojas, equivale al tercio. Se leyó lo que él escribió. Siguiente. En efecto, dice una de las hojas de la introducción, de este modo sucedió en la ciudad de Quito, del Reino del Perú, dice Francisco Gil, donde para convencer al vulgo ignorante, que en todas partes compone el mayor número de las gentes, el magistrado y cabildo de aquella ciudad dio el encargo en que se dijese su parecer sobre lo que sentía acerca del proyecto de esta disertación al doctor Francisco de Santa Cruz. Siguiente. Y Espejo, hombre versado en todo género de literatura y verdaderamente sabio, el cual, entre las muchas reflexiones que se le ocurrieron para satisfacer al encargo, escribió las siguientes, de que se remitió una copia al excelentísimo señor Marqués de Sonora, es el primo de Montúfar, y su excelencia se sirvió comunicármelas. El médico español es muy delicado, es un científico y publica parte de ellas. Eso hacemos ahora los médicos cuando no plagiamos, cuando sustentamos nuestro conocimiento poniendo las referencias. Siguiente. Pero aquí pasa algo, señores. 1786, por favor. Es la disertación la que hemos mencionado. Y producto de esto, de la internet que se vuelve una obsesión, ¿de quién le hablo? Les hablo. Descubro unas cosas que nos vamos a bajar la presión, y esto es primicia en la academia. Sí, señores. Siguiente. 1789. El gran Espejo, el encarcelado. Disertazione físico-médica. Don Francesco Gil. Prologada por Antonio Larber. Es la traducción de este libro al italiano del Dottore de Santa Cruz y Espejo. 1789. A Espejo lo leyeron en Italia. Este doctor, Antonio Larber, es un pintor y médico de gran renombre en esa época. Lo estamos investigando para escribir algún documento al respecto. Porque no vaya a ser que alguien diga, no, es que se lo copiaron. Y algo, qué pena que no me hizo emocionar. 1795, cuando el sabio estaba preso, agónico, tenía su gloria en Alemania. Hermann Gödelfeld y el doctor Christoph Benhard Faust, un padre de la higiene alemana, prologan la edición del libro de Gil con el apéndice de Espejo en Leipzig en 1795, señores. No lo sabíamos. No se quedó aquí. Aquí nadie hizo un libro, pero su manuscrito cruzó el Atlántico y fue editado en libros de esa época. A él lo leyeron los grandes médicos del mundo, que luego generaron la medicina moderna del siglo XIX. Siguiente. Sobre esta piedra del atrio de la compañía, de mi tierra, de mi Quito, de mi Pachamama, estuvo un gran hombre que se sostuvo en hombros de gigantes. Jean Mañán, Pedro Vicente Maldonado, José Antonio,
Louis Gaudin, Charles-Marie de la Condamine, José María Linati, el italiano, de Busento, Juan de Hospital, el gironino, Manuel de Carvajal, el estudiante que sustentó la tesis copernicana, Pedro Bouguer, un verdadero científico francés, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Francisco Gil, médico y caballero, Juan Bautista de Aguirre, guayaquileño, y el grande. Este señor, ¿sí?, se sustentó en ellos. En Quito hubo ciencia, hubo método, hubo pensamientos. No hubo un señor que se le ocurrió decir atomillos vivientes exclusivamente. Y esto es el replanteamiento, mi estimado doctor Jorge, mi estimado doctor Melio. Esto es el replanteamiento filosófico, epistemológico de la historia de las ciencias. La historia de las ciencias en el Ecuador debe superar a la simple descripción, al historicismo. Debe entender lo que sucedió. En esa época había razones causales. En esa época en la Universidad de San Gregorio hubo una doctrina de pensamiento científico que se adelantó 150 años a Europa, no 100, 150 años. ¿Y qué? ¿Sí? Para entender a Espejo, siempre voy al pasado, pero a Espejo lo sigo mirando con los ojos del futuro. Que señores, hace 30 años, hace 50 años, la medicina moderna no podía entender lo que Espejo decía. Ahora puede entenderla. Ahora podemos usar términos nuestros, términos estrictamente científicos modernos, para entender a este gran hombre. Y entender que en Quito, con ecuatorianos del Ecuador actual, con extranjeros, se pudo generar un proceso científico que es cuna de las enfermedades infecciosas en América. Muchas gracias. Vamos a contestar las preguntas, que son difíciles. ¿Qué quieres tener, doctor Semana? No. Si hay preguntas, por favor. Solo una. ¿Y los niños? El doctor Gabriel quería escuchar la historia de los niños héroes. Esta historia de la vacuna, que es una epopeya, es enorme. Es una historia única, ¿no?, que lo hemos rescatado, pero que nace del dolor de ser indio, de ser expósito, porque los niños héroes, a los quienes Josep Salvani Leopard, el médico catalán que vino con la vacuna de hombro a hombro, escogía a los niños que nadie quería enviar, que nadie quería tener. Pero esto, con la inoculación, se logró controlar la viruela. Y como usted bien decía, discúlpeme con el respeto que se merece, aquí hacerle homenaje a ese desarrollo de la vacunación, la inmunización, la viruela, al doctor Luna, que era el médico de la sanidad del municipio a inicios del siglo XX y que tenía un grupo de vacas a las cuales les hacía dar viruela. Y a las vacas, cuando les salían las pústulas, sacaba el fluido, la linfa, para ponerles a los niños en la sanidad quiteña, inicios del siglo XX. Y hay una foto muy bonita en el libro de Luna Yepes, en donde los policías municipales llevan la linfa y vacunan a los niños pobres en las calles de la capital, inicios del siglo XX.
situaciones particulares, ¿no? Muchas gracias. Me alegro. Bueno, estimados amigos, yo creo que no hacen falta muchas palabras para poder expresar la satisfacción que tiene la Academia Nacional de Historia por este primer día de este magnífico simposio de Historia de la Ciencia y el Pensamiento Científico. Estas conferencias de hoy nos dan la medida de lo que podemos hacer si seguimos trabajando conjuntamente los historiadores, los científicos, por conocer mejor nuestra cultura científica, nuestra historia de la ciencia y de esta manera entender mejor a nuestro país y abrirle nuevas rutas para el futuro. Muchísimas gracias, los esperamos el día de mañana, esperamos que no estén muy cansados y que mañana nos puedan acompañar. Muchas gracias.